השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. Shalom, buena tarde, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar del sitio cuando escuché este audio. Hoy vamos a afrontar un tema que en los 35-40 minutos que duran nuestras charlas no creemos sea posible abordarlo en su totalidad, pero esperamos poder trasegar por este camino y aclarar muchas dudas sobre un personaje que aparece en las escrituras, que es muy enigmático, sobre el cual se han dicho muchas cosas, unas ciertas, otras no tanto, y incluso se ha generado todo un culto, una adoración. Y hoy lo que vamos a estar haciendo es tratando de hablar las verdades sobre Satanás, es decir, quién es, qué hace, por qué lo hace, realmente es un rival de Dios, qué quiere. Vamos a estar tratando de abordar un poquito de todo esto, y bueno, es un tema, como les decía, muy delicado. Es un tema que pertenece a un tema más grande, que es todo el tema de la angelología, de lo que son los ángeles, las estirpes angelicales. Es un tema que tiene muchas fuentes, muchas citas bíblicas también, y esperemos pues que el tiempo nos dé para poder ver este tema de la mejor manera. Podemos empezar hablando de Satanás en el libro de Bereshit o Génesis, y en el capítulo 3 del libro de Génesis lo podemos encontrar como esa serpiente que engaña a Eva para que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que comer del árbol pues era una violación directa de lo que el Creador había mandado, de la orden que había dado. Y luego de Ava, pues Adán la siguió y empezó todo lo que fue una rebelión contra los mandatos del Eterno, y entró el pecado al mundo, y bueno, todo lo que se conoce como la caída del hombre, que de hecho sirvió para que luego el postrer Adán, que es Yeshua HaMashiach, viniera para reparar todo ese daño. Pero vemos a Satanás por primera vez en una participación en un relato bíblico como esa serpiente, y luego en el libro Apocalipsis, el mismo libro literalmente nos va a decir que es esa serpiente antigua, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de Satanás? Podemos decir que fue creado como los otros ángeles, así que Satanás no es eterno, ni es igual a Dios, ni tiene esos atributos que son únicos del Dios verdadero, del Dios de Israel. Que a propósito, el Dios de Israel no es ni Jehová, ni Yahweh, ni Yahvé. Es el Dios de Israel, cuyo nombre lo pronunciaba una vez al año en la fiesta de Yom Kippur, el Cohen Agadol. Entonces no hay ninguno de estos nombres que se dicen tan a la ligera y que descontextualizan la magnitud y la grandeza del único Dios verdadero, que cuando se refirió a Moshe, y Moshe le dijo de parte de quién iba a ir donde el faraón, y él le dice, yo soy el que soy, realmente lo que hay ahí es el nombre Yod Hei Bad Hei en caracteres hebreos, y que con el ánimo de hacer claridad lo mencionamos, pero que no se menciona como si fuera Pedro, Juan, cualquier nombre de estos. Paréntesis para hacer claridad sobre eso. Entonces, Satanás es creado como todos los ángeles, es decir, que no es eterno, está sujeto a su creador, que es el único Dios verdadero. Fue creado en algún momento por el Eterno, y la mayoría de intérpretes escriturales creen que la creación, tanto de Satanás como los otros ángeles, se llevó a cabo a principios del primer día de la creación,
porque cuando repasamos Bereshit, Génesis, con detenimiento, vemos el libro de Job, por ejemplo, en el capítulo 38, verso 4 al 7. Indica que los ángeles se regocijaban en la creación de la tierra. Es decir, que muy seguramente los ángeles fueron creados el primer día y pudieron ver cómo el Eterno iba haciendo toda la obra de la creación. Por lo tanto, los ángeles, incluidos Satanás, fueron creados muy probablemente justo antes de toda la creación como tal de la tierra. Otra razón para creer que los ángeles fueron creados en los inicios de la creación es la relación que hay entre los ángeles y la humanidad. La Escritura nos dice que el papel de los ángeles está vinculado a la humanidad. El libro de Hebreos, capítulo 1, verso 14, dice que los ángeles son, abro comillas, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación, puesto que el propósito de los ángeles es prestar un servicio a la humanidad. Es posible que la creación de los ángeles se llevó a cabo en relación con la creación del hombre. Muy seguramente en esa misma semana, que como ustedes saben los tiempos del Creador no son los mismos tiempos nuestros, entonces muy probablemente no fue un día, sino 1000 años para nosotros y no una semana, sino varios milenios, pero eso es tema de otro día. Así que la Escritura no es definitiva sobre esta cuestión, pero estos pasajes que hemos mencionado sugieren que la creación de Satanás y los ángeles se llevó a cabo iniciando Bereshit. Entonces es muy importante que tengamos eso claro, porque muchas cosas se han dicho de Satanás, se seguirán diciendo. Y la verdad es que de acuerdo a la corriente, a la línea de pensamiento, a la fe que usted profese, así mismo va a ser lo que usted encuentre sobre Satanás. Por ejemplo, el cristianismo, y hablamos de cristianismo partiendo desde la Iglesia Católica Romana, porque esa es otra cosa. El cristianismo evangélico cree que es la panacea y que es la solución a todos los problemas de la idolatría del catolicismo romano con sus imágenes, y el cristianismo es solamente una bifurcación o una derivación o una nueva modalidad de idolatría, es decir, idolatría sin imágenes. ¿Por qué? Porque en el catolicismo romano voy a creer en todos los santos, en todas estas figuras de Jesús, María, la Trinidad, el Espíritu Santo en forma de paloma, Jesús con ojos arcos, etcétera, etcétera. En el cristianismo evangélico ya no tengo imágenes, ya no creo en imágenes, pero no creo en el único Dios verdadero, que es el Dios de Israel, sino que creo que Jesús es Dios, o que el Espíritu Santo es Dios, y creo en 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, la Trinidad. Creo en muchas cosas, incluso iglesias cristianas celebran la Navidad y celebran el nacimiento del niño Dios, que eso es algo mitológico, algo muy de la cultura griega, pero que ha permeado todo esto. Y entonces dentro de todos esos conceptos cristianos, partiendo desde el catolicismo, pues también está el concepto de Satanás, y algunos me lo representan incluso como ese diablo, esa figura de cacho y cola y un tridente o un tenedor. Ya sea a la Edad Media se dieron incluso obras de teatro, obras literarias, hablando de Satanás y de la caída de la tercera parte. Mucha de esa tradición se ha convertido en explicación escritural sin serlo. Entonces cuando yo miro por ejemplo el cristianismo desde esa parte católica me dice que Satanás se manifiesta en la sugestión, en la infestación y en la posesión física y espiritual de una persona. Por ejemplo, para Juan Pablo II, el ya fallecido Papa, decía él de Satanás que era el artífice del mal y que no hay que tener miedo en llamarlo por su nombre, que la táctica de Satanás era no mostrarse y que se desarrollaba en el hombre y en los sistemas por el hombre creado, es decir,
que Satanás era la fuente creadora del mal. Entonces, si usted analiza esto un poquito, pues entonces tenemos dos creadores. El único Dios verdadero, el creador del bien, y el Dios malo, o Satanás, creador del mal, que es lo que mucha gente y mucha tradición repite, pero no se da cuenta si es realmente lo correcto. Existen otras líneas de pensamiento como los racionalistas, los intelectuales, los científicos, que dicen que Satanás es solo una invención humana, o sea, que eso no es real, que es una invención humana. Muchos dicen incluso que Satanás es un fantasma y que simplemente se puede ver en la droga, en la violencia, pero que Satanás es un pretexto para el hombre justificar sus actos malos, sobre todo donde hay derramamiento de sangre. Pero entonces, en estos análisis que estamos haciendo de los temas escriturales desde la perspectiva hebrea, tengo que preguntarme, ¿y el judaísmo qué dice de Satanás? ¿Qué cree de Satanás? ¿Qué piensa de Satanás? Y aún más, el judaísmo de Yeshua, de quien creemos es el Mesías y nuestro rabino, que hablaba de Satanás. Porque una cosa es el judaísmo del Tanaj, de lo que es conocido como el Antiguo Testamento, y otra cosa es lo que dice el judaísmo de los tiempos de Yeshua sobre Satanás y todas estas obras de maldad, ¿no? Entonces, realmente del judaísmo, el diablo o Satanás o el ángel del mal, o ese Yeser Hará, esa inclinación al mal que todos tenemos, se ve en una palabra y es el adversario. O sea, realmente no se ve como un ser que luche contra Dios, ni que sea el artífice del mal, porque lo que el judaísmo cree firmemente es que de Dios proviene todo, lo bueno y lo no tan bueno. Y como lo veíamos en Bereshit, en Génesis, hay un solo creador, y ese creador hizo todo, incluido Satanás. Entonces Satanás tiene que sujetarse a él. Entonces Satanás ni es omnipresente, ni es omnisciente, ni tiene esas facultades únicas de Dios. Pero mucha gente dice que expliquemos la escritura cuando dice en Génesis hagamos o bajemos, porque entonces como entienden desde el plural en castellano que no era un solo Dios, sino varios dioses, entonces dan lugar a la Trinidad. ¿Sí? Entonces sale la Trinidad. Pero también en Éxodo 7 dice que el Eterno hizo a Moisés Dios para Faraón. Entonces, si yo voy solo a interpretar las escrituras por esos términos en castellano que uso, y he tomado como base que en Génesis dice bajemos, hagamos, y de ahí surge la Trinidad, entonces en Éxodo, que dice que Dios hizo Dios a Moisés para Faraón, entonces la Trinidad ya no tiene tres, sino que son cuatro, y el cuarto miembro de la Trinidad sería Moisés, si analizo las escrituras desde esa perspectiva. Y para eso tengo que tener una mente hebrea y tengo que renovarme en el entendimiento de las escrituras, como lo decía Raúl Pablo, y asimismo tengo que aplicarlo para cada tema o cada concepto, porque una cosa es entender las escrituras con una mente occidental o con una mente poco hebrea, y otra cosa completamente distinta es entenderlo con una perspectiva hebrea. Entonces, para el judaísmo, este diablo o ángel del mal o Satanás es un adversario, ¿okay? Alguien que contiende contra ti, pero que siendo el principal enemigo no es un agente externo, sino que siendo el principal enemigo tú mismo, con tu inclinación al mal. ¿Okay? Y recuerden, estamos dando la perspectiva del cristianismo humano, desde lo que piensan racionalistas, intelectuales, científicos, desde lo que piensa el judaísmo. Entonces, hay un día muy especial, que es el día 1 del mes séptimo, que si ustedes han escuchado nuestros audios, cuando explicamos sobre Baikar 23 o Levítico 23, esos tiempos del Eterno, van a saber que ese día es Yom Teruah, y que en ese día lo que se hace es escuchar el shofar, y el judaísmo dice que es muy importante escuchar el shofar en ese día, porque se produce algo que en hebreo se dice learbe a Satán, es decir, yo escucho el sonido del shofar para confundir a Satán, para confundir al adversario. Entonces,
Ese Yom Teruah, que es un día muy decisivo, porque como lo explicábamos en ese audio, del 1 del 7º mes hasta el 10º del 7º mes son días de juicio, donde el Eterno está juzgando a toda la humanidad, independiente de que lo conozcan o no lo conozcan, de que crean o no crean. Se dice que se abren todos los libros, y para Yom Kippur, que es el día del ayuno, se sella quiénes van a vivir, quiénes van a morir, quiénes van a ser ricos, quiénes van a ser pobres, de acuerdo a esa relación y esa conciencia que se tenga de Dios. Y se dice que para ese primer día, que es un día de juicio, se escucha el shofar para confundir a ese Satán, a ese adversario, ¿no? Entonces es un momento decisivo de juicio, y toda la humanidad puede recibir el castigo, y ese castigo se ve personificado en la figura de Satán, ¿okay? Del Satán. Es más, el Satán provoca, obliga a la transgresión todo el año, excepto en Yom Kippur. Es decir, el judaísmo dice que el Satán todo el año te está provocando, todo el año te está como poniendo esa tentación, pero el único día que no puede hacerlo es en Yom Kippur, donde la santidad del día lo doblega. O sea, de ahí muy importante conocer la fiesta y los tiempos que vimos en el audio de Levítico 23, para saber la magnitud de esos días y mirar lo que el judaísmo piensa, por ejemplo, sobre un día como Yom Kippur. El Satán, como todo lo oculto y misterioso, Satanás despierta gran curiosidad, asombro. Recibimos muchas preguntas a lo largo de estos 16 años, de que por favor dediquemos un tiempo para el Satán, de que expliquemos dónde encuentran el tenedor del diablo, que cuánto mide la cola, que los cachos de dónde le salieron, etcétera, etcétera, que si es de color rojo, verde. Todo esto que hace más parte de una mitología, como se lo he dicho, que empezó en la Edad Media, muy fuerte en la Edad Media, y la cual se ha traído pues toda la repercusión de lo que es. Lo cierto es que hay más superstición e ignorancia sobre Satanás que realidad escritural. Esa es la verdad, hay más superstición e ignorancia, porque recuerden ustedes que el peor enemigo de la interpretación correcta de las escrituras es la tradición. Entonces muchos repiten y repiten como loros lo que escucharon, pero nunca se han detenido a analizar, a profundizar, a escudriñar qué dicen las escrituras realmente sobre este personaje. Lo bueno, como para que aquel que se está comiendo las uñas está preocupado por este tema que estamos contando, esté un poco tranquilo, es que con toda certeza les podemos decir que absolutamente todo, incluso usted que me escucha, y los que escuchen este audio, y a los que usted les cuente sobre este audio, incluido Satanás, están bajo la autoridad del único Dios verdadero. Y entre los 13 principios de fe del judaísmo, uno de ellos es que el Eterno existe y dirige todo lo que existe. Es único, sin segundos, sin terceros, sin primos, sin tíos, sin trinidad, sin nada. Es único, no es corpóreo ni tiene aspecto corporal. Entonces, dentro de esos principios de fe, el judaísmo manifiesta muy radicalmente que Dios existe y dirige absolutamente todo lo que existe, es decir, nada se le escapa, nada, absolutamente nada se le escapa. Podemos decir que la palabra Satanás es una palabra griega que proviene del hebreo Satán, es una Shin, una Tap y una Nun, y la primera vez que la Torah hace referencia a Satanás es en relación al ángel que se cruzó en el camino del mago Bilam. Para los que han leído las porciones de la Torah, las Parashot, Bilam era un mago que iba a maldecir al pueblo hebreo, o profeta, dicen algunos, que era un profeta que estaba al mismo nivel de Moshe, pero era un profeta para las naciones, mientras que Moshe era el profeta para el pueblo de Dios. El rey de Moab, Balak, le encarga a Bilam que maldiga a Israel, y entonces hay un ángel que se cruza en el camino de Bilam, ¿no? Ahí ya muchos están pensando en eso enigmático, oculto. Eso lo podemos encontrar en Números capítulo 22, verso 22. Y es interesante ver
en este versículo que el ángel cumple la función de desviar, con lo cual una primera definición de Satán sería el que desvía. Es decir, en este pasaje de Bilán, el ángel lo que hace es desviar. Entonces, una de las primeras funciones de Satán, o ese adversario, es desviar. ¿Desviarte de qué? Del camino correcto. Satán va a aparecer en un rol más definido y le recomiendo mucho que lean este libro. Vamos a ver su rol más específicamente en el libro de Job. El libro de Job es un libro maravilloso. Es un libro que el Talmud, por ejemplo, atribuye la autoría del libro de Job a Moshe. Así que fue el mismo Moshe. Y cuando usted lee el libro de Job va a encontrar esa figura de Satán como ese personaje que dialoga con el Creador, que tiene acceso a ese lugar del trono de gloria donde está el Eterno mismo y tiene acceso a hablar con él directamente. Y si usted ha leído o piensa leer el libro de Job después de escuchar este audio, se va a encontrar que Job es un hombre incondicionalmente creyente, escúcheme bien. Entonces, debido a eso, todo le va bien en su vida, todo. Es decir, está con él esa bendición que no añade tristeza. Es decir, tiene salud, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene dinero, tiene posesiones. Y pues a Satán lo que dice, no, pues que así cualquiera cree. Sí, pues si usted a todo el mundo pone en el papel de Job, todos van a creer en usted. Pero, ¿qué tal si Job no tiene todo lo que usted ha permitido que tenga? ¿No será que en esas condiciones él cambia? Incluso llegando a maldecirte, le dice Satanás al Eterno. Y el Eterno autoriza que Job sea puesto a prueba. Les recomiendo que lean el libro, es maravilloso. Y a pesar de que tiene que sufrir muchísimo Job, sufrir unas pérdidas increíbles, perder incluso a sus hijos, al final vamos a ver cómo su fe sale airosa. Y el libro de Job abre puertas a una larga discusión filosófica que lleva muchísimos años, porque es una discusión filosófica y teológica. Y desde la perspectiva judía, pues esa discusión va a perdurar hoy, mañana, después. Y lo que se pregunta el judaísmo es ¿por qué al hombre bueno le va mal y por qué al malo le va bien? ¿Okay? Si usted ha leído las escrituras, se va a encontrar de que hay profetas como Habacuc. Algunos no saben que la Biblia tiene un libro que se llama Habacuc, y que Habacuc fue un profeta. Hay que leer, estudiar un poquito. Habacuc también se hizo esta pregunta, o sea, ¿por qué al hombre bueno le va mal y por qué al malo le va bien? O sea, ¿quién puede entender eso? Y muchos quizá hoy estén haciendo esa misma pregunta. ¿Por qué los pobres son cada vez más pobres? ¿Por qué los ricos son cada vez más ricos? ¿Por qué yo no me gano la lotería? ¿Por qué me toca trabajar tanto? ¿Por qué? Entonces, vemos en el libro de Job esa figura un poco más definida de ese Hasatán, ¿no? De ese Satanás. Pero también hay referencias a Satán como un opositor, tal como lo dijera el rey David. Eloa me ha dado paz, pues no hay Satán, es decir, no hay adversario, ni mal que temer. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 3. Pero aparecen otras manifestaciones de Satán, como traidor también. Dice, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra David, y le dijeron a Ahish, despide a este hombre para que vuelva al lugar que le señalaste y no sea para nosotros Satán, traidor, y se nos vuelva enemigo. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 29, verso 4. Sería muy bueno que usted tuviera una Biblia hebrea, una escritura hebrea, para que pueda comparar desde su lengua original, si su lengua es el castellano o cualquier otra lengua, pero para que usted pueda comparar los caracteres hebreos y pueda ver la palabra Satán allí definida claramente. En los salmos de David también aparece Satanás como un fiscal o acusador, como en el libro de Job. Y esto es lo que se ha ido afianzando en la tradición judía, esa figura de Satanás como el acusador, el adversario. En el Teilá 109, verso 6, dice, pon
tu hombre malvado sobre él, y tómaselo, y tómele su diestra un Satán, un adversario, un acusador. Es decir, una referencia muy directa y contundente, ya no de un atributo, sino de una figura con peso propio, aparece en otro libro, y es el libro de Zacarías, Seharía. Dice el libro de Zacarías, capítulo 3, verso 1 y 2, me mostró al sumo sacerdote Joshua, el cual estaba delante el ángel de Eloa, y a Satanás. Estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo el Creador a Satanás, Eloa te reprenderá, oh Satán, Eloa que escogió a Jerusalén, te reprenderá. Ese texto es muy bueno, es muy disidente, se lo repito, Zacarías capítulo 3, verso 1 y 2, dice, me mostró al sumo sacerdote Joshua, el cual estaba delante el ángel de Eloa, y Satanás estaba a su mano derecha para acusar. Es increíble ver un texto ya literal hablándome de que ese Satanás tiene una participación activa en los acontecimientos que la Escritura me marca. Y bueno, en un libro del Tanaj como Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, podemos ver, pero Satán se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es decir, si ustedes miran el texto, el verso dice, incitó a David, es decir, en otras palabras, es mucho lo que los pensadores, los racionalistas dicen de Satán, que es la manera como el hombre justifica sus actos malos. Es decir, yo no tuve la culpa, no, yo no, fue el diablo. O sea, yo quería hacer lo bueno, pero no sé, el diablo se me metió y no pude contenerme y por eso hice lo malo. Entonces, Satán es como una fuerza que me desvía de hacer lo correcto. ¿Okay? Si me pueden entender de esa manera. Y eso es lo que luego en el pensamiento talmúdico de todos los rabinos que han participado en las opiniones del Talmud, tomaría forma y se llamaría el Yeser Hará, el instinto del mal que cada uno de nosotros tiene. ¿Okay? Entonces esta es como la perspectiva judía de lo que se piensa un poco, se cree de lo que es Satanás. Satanás es una creación divina, es decir, fue creado por el Eterno, con una finalidad propia, con un objetivo, un trabajo específico. Y ese trabajo específico de Satanás es poner a prueba al hombre. Es decir, el que pone a prueba al hombre es Satanás. Pero ojo, solo si el Eterno lo autoriza. ¿Okay? Entonces, Satanás para el judaísmo no es una figura de cola y cacho y tridente. Muchas veces aparece así en el imaginario popular, y esto es más, vuelvo y le digo, el vulgo del pueblo que se pegó de todas estas obras medievales que le dieron esta forma a Satanás y desde ahí viene. Pero no es tan así. El judaísmo me habla de una creación divina que tiene un objetivo, y ese objetivo es poner a prueba al hombre. Es el ente que tienta al hombre a hacer el mal, de tal forma que Satanás está presente en cada ser humano para inclinarlo hacia la transgresión. Pero entonces, si creemos eso, diríamos que Satanás es omnipresente. Y decíamos desde el principio, en Bereshit, que está sujeto a su creador y no tiene los mismos atributos de su creador. ¿Okay? Y Satanás libra una guerra en el alma de cada ser humano, y por eso el judaísmo habla de ese instinto al mal, de ese Yeser Hará, donde lo que está en juego es mi alma y está mi capacidad de decidir por lo bueno o por lo malo. Entonces todo proviene de Dios, pero el agente que Él creó para hacerse cargo de esa parte maléfica, por llamarlo de alguna manera, es Satanás. ¿Okay? Entonces, en el Talmud Satanás es citado esporádicamente. La verdad es que el judaísmo no le da mucha relevancia a Satanás, como sí se le da al cristianismo, y sobre todo el cristianismo evangélico protestante le da un lugar muy fuerte a Satanás, que es una idolatría muy grande también. Pero el Talmud realmente lo cita esporádicamente. En el Pirkei Avot, o Ética de los Padres, un libro maravilloso,
4:11 dice: el que cumple un precepto se compra un defensor, y el que transgrede un precepto consigue un satán, un acusador. Es decir, que el Talmud habla de que la obediencia y la desobediencia de los preceptos hace que Satán aparezca para acusarme, ¿o no? Entonces, debo tener claro esas posiciones judías para no caer en el error de lo que la tradición marca, sino lo que el judaísmo nos muestra, ¿no? Según el Midrash, uno de los 4 caminos interpretativos de la Torah, es decir, el Midrash o los Midrashim, es valirse de un recurso literario, como son las historias, los cuentos, para poder entender de mejor manera las escrituras. Y en el Midrash Yalkut Bereshit 23 se dice que el Satán fue creado con Eva, la primera mujer, ¿okay? Que él sabía volar, que tenía forma de pájaro o de ciervo, y hasta se dice que es el ángel de la muerte, que es conocido como Asmedai o Samael, que viene a buscar el alma de las personas. Muchas veces aparece por algún concepto negativo o maldición que emite un hombre. De ahí conocido el refrán hebreo que dice: al tifta pelá satán, no le abran la boca al Satán. Es decir, muchas veces nuestra boca es la causante de que él tenga los argumentos para acusarnos, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho, y por eso la enseñanza que se da de que la primera enseñanza que aprende un hombre, una mujer temerosa del Eterno, va a mantener con la boca cerrada. De acuerdo al Midrash, el Satán está al acecho en momentos de peligro, pero está limitado en sus posibilidades. Y el Midrash también nos dice que en Yom Kippur no tiene ningún poder el Satán. Y esto se explica en la propia palabra hebrea Hasatán, cuyo valor numérico, como lo hemos explicado en otras ocasiones, el alefato hebreo tiene un valor numérico, esto se conoce como gematría, y el valor numérico de la palabra Hasatán es 364, lo que significaría que acecha todo el año menos en Yom Kippur. ¿Okay? Pero les repito que estas son fuentes que el judaísmo da, no crean ustedes que es la verdad absoluta, es simplemente la posición que el judaísmo da. El Satán se lamenta por todo lo bueno que surge del pueblo de Israel, y cuando el pueblo recibió la Torá, el Satán no descansó hasta verlo pecar con el becerro de oro. El Midrash también da un ejemplo aleccionador del poder del Satán para llevar al hombre al alcoholismo. Por ejemplo, dice la Torá respecto al emborrachamiento de Noah, no sé si recuerdan el texto, Noah baja del arca después de Maúl, y fue cuando Noah armó un viñedo. ¿Okay? Entonces el Midrash dice lo siguiente, Midrash dice: el Satán le pregunta a Noah por las bondades de la viña, y éste le contesta que sus frutos son dulces y alegran el corazón. El Satán decide participar junto a Noah en la producción de vino. Por ello es que sucesivamente trajo un cordero, un león, un cerdo y un mono. Los degolló y regó con su sangre las uvas que Noah sembró. Indirectamente el Satán le enseña a Noah y a toda la renaciente humanidad que antes de beber el hombre está manso, como un cordero. Al comenzar a beber se siente fuerte como un león, pero cuando se excede en la bebida su comportamiento se asemeja al del cerdo, y al quedar borracho hace monerías como un mono. Es una exégesis que hace el judaísmo con una fuente de interpretación como es el Midrash. Podemos decir que el concepto de Satanás ha entrado muy fuerte en el idioma hebreo, y esas irrupciones demoníacas que podemos ver en la Bria Hadashah, en el Código Real, en el Nuevo Testamento, no tienen la misma perspectiva de la perspectiva hebrea. Es decir, cuando nosotros leemos el Tanaj, cuando leemos lo que se conoce como el Antiguo Testamento, no encontramos a un pueblo judío con las prácticas de liberación o de exorcismo que podemos ver en el Nuevo Testamento. El cristianismo siempre se sintió atribulado por la irrupción de fuerzas demoníacas,
De hecho, en el libro de Efesios capítulo 6 podemos ver un orden jerárquico de estos entes demoníacos, ¿no? Pero fue esa edad medieval la que hizo una irrupción muy fuerte en todo este conocimiento de Satanás, más desde la tradición que de la interpretación correcta. Y todo este medioevo satánico que se dio lugares para explicaciones para males psicofísicos, alucinaciones y hasta fenómenos metafísicos. De ahí que el rito católico impone la práctica del exorcismo para erradicar los espíritus malignos que se apoderan de las personas. ¿Sí? También en el pueblo judío aparecieron personas que creyeron en espíritus intranquilos y demonios, algo ya penado por la Torá. En su cántico de despedida del pueblo de Israel antes de su muerte, Moshe advierte al pueblo: hicieron sacrificios para los demonios, en hebreo shedim, que no tienen poder alguno. Hicieron sacrificios a ídolos que jamás conocieron, ídolos nuevos, recién llegados, a los que sus ancestros jamás reverenciaron. Eso se encuentra en la Parashá Hasinur, libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 32, verso 17. Es decir, que todo lo que son las escrituras hebreas me da una alusión no tan profunda como la Bria Hadashah sobre lo que son los demonios y todos estos espíritus que atormentan a las personas. Uno de los grandes intérpretes escriturales judíos, como es Rambam, Nachmanides, español por cierto, no dudaba de la existencia de demonios que vivirían en el desierto. A su vez, Rambam, Maimónides, el gran doctor y codificador español, no cree en ellos y ni siquiera los cita en todas sus obras. Es decir, vemos como los diferentes intérpretes judíos, unos creen, otros sí creen, unos les dan lugar, otros no le dan lugar a estos conceptos sobre demonios y espíritus demoníacos o shedim. Lo que podemos decir es que el judaísmo interpreta la figura de Satanás como el adversario, y el Talmud lo convierte en ese Yeser Hara, en esa inclinación al mal que todos tenemos y que es mi lucha interna para hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces, hasta aquí hemos podido ver una perspectiva del cristianismo, otra de lo que son los científicos, los pensadores, la perspectiva del judaísmo, y vamos a estar viendo en un próximo audio las diferentes citas que me marcan un poco el concepto de Satanás, de su caída, de cuántos ángeles se llevó y de ese rol que ocupa en ese reloj profético que son las escrituras. Shalom. השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך ברוך אתה השם הרוצה בתשובה